Y buenas noches a todos y pues les suplicaría que tengamos al hermano Evelio en nuestras oraciones por las circunstancias que él está pasando, él y su familia. Pues en nuestros tiempos de oración acordémonos de él, acordémonos de que Dios obre en medio de estas dificultades. Pues continuando con Miqueas, ya vamos en el capítulo 3 y recordando un poquito de los capítulos 1 y 2, habíamos visto que el castigo vendría a los malvados. Y en este caso los malvados son Israel y Judá. Ellos se habían apartado del Señor y habíamos visto que el castigo un día les iba a llegar, ¿no? Y veíamos en relación a eso con nosotros que Dios va a juzgar, va a castigar el pecado. A veces pensamos que solamente por el hecho de ser hijos de Dios todos nuestros pecados van a ser como olvidados, aunque sí en el sentido de la salvación eterna, pues obviamente el Señor ha perdonado todos, pero el Señor va a actuar en medio de nuestro pecado, veíamos. Y creo que es bueno tener conciencia de eso, de que Dios va a juzgar los pecados, pues también para comprender cuál es la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, por lo tanto pide que nuestras vidas sean santas. Y por eso básicamente no tolera el pecado, ¿no? Y lo estábamos bien y lo vimos con Judá y con Israel, el pueblo escogido. Ellos habían sido apartados ya en Éxodo capítulo 19. Dios los escoge como pueblo y ellos dicen que sí, pero se apartaron porque justamente pensaban que nada les iba a pasar, que sencillamente que como eran el pueblo de Dios, ese era un talismán. Tener el templo y tener la presencia de Dios allá en Jerusalén era el talismán para que nada les pudiera pasar. Y si se recuerdan, pues vimos que esto está escrito poquito antes del exilio de Asiria, del exilio de Israel, por parte de Asiria. Se los iba a llevar. Y entonces, pues Dios ya ha dicho que eso no iba a ser así. Y eso pasó con Israel y con Judá. Vamos a continuar con el capítulo 3 y vamos a ver el segundo mensaje, porque el primer mensaje era el que vimos con el capítulo 1 y 2. Y el segundo mensaje está asociado, o el segundo mensaje está invitando a que después del castigo pues va a llegar la bendición. Vamos a ver en el capítulo 3 que hay castigo para los líderes y vamos a verlo para nosotros. Y capítulos 4 y 5 vamos a ver que hay una bendición de un reino, ¿no? Entonces, es algo bien interesante que a pesar de lo que realmente ellos se merecían, Dios va a bendecir a su pueblo. Pero vamos a comenzar con capítulo 3, que habla de castigo. Antes de la bendición, vamos a ver que hay un castigo muy específico para cierto grupo de personas. Miqueas capítulo 3. Dice así: dije, oíd ahora, partícipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo?
Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis para el caldero y como carnes en ollas. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgarán por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Realmente es un texto que nos llama a la reflexión y pues está enfocado principalmente hacia el liderazgo, hacia la gente que está dirigiendo, pero eso también nos invita a que nosotros también reconsideremos, estemos al frente o no de algún ministerio, y si no hay algún ministerio en el que estén trabajando, pues sería bueno que pudieran participar. Pero esto es un llamado para todos, pero especialmente para los líderes. Y vamos a ver que Dios juzga a los líderes en medio del pecado. Y esto resulta bien interesante. Y aquí es donde quiero ampliar un poco la palabra líder, o como queramos llamarlo. Porque en cierto sentido, todos somos líderes o tenemos a gente a cargo, tenemos gente a la que estamos cuidando activamente. Alguno puede pensar y decir, no, los ancianos son los líderes en Cali, así que este sermón es para ellos. Sí, es cierto, este sermón es para nosotros los ancianos. Pero hermanos, también es para ustedes, si son padre o madre dentro de su hogar, porque ustedes son líderes, son los responsables frente al Señor de sus hijos o de nuestros hijos. Y Dios nos va a pedir cuentas acerca de qué hemos hecho con ellos, cómo los hemos guiado, cómo los hemos corregido. Y este capítulo 3, por eso digo que también va más lejos que simplemente los ancianos de República de Israel. Esto va más lejos porque no solamente está el tema de la iglesia, también está el tema de la familia, también está el tema del trabajo. Si yo tengo gente, yo soy responsable de personas, tengo gente a mi cargo de alguna manera, yo también soy llamado a ser realmente responsable y a tener ciertos cuidados, como vamos a ver hoy. Entonces, esto es algo que se amplía en cierto sentido, y esto es un llamado para todos, a que Dios va a juzgar a liderazgo en medio del pecado. Dios nos va a juzgar cuando tenemos personas a cargo, y de alguna manera siempre hay alguna persona a la cual tenemos por debajo, de una manera o de otra, y Dios nos va a juzgar. En primer lugar,
Porque los líderes son responsables de las personas. Versos del 1 al 4. Dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no? Vemos que Miqueas está hablando al liderazgo del pueblo, a los jefes y a los príncipes, aquellos que son responsables directamente. Y hermanos, ellos tenían un gobierno teocrático, es decir, Dios estaba por encima de todo. Y ellos sencillamente tenían un liderazgo, un mando de gobernación, un señorío que estaba reconocido por Dios para cuidar al pueblo. Y entonces Dios llama a esos líderes, a esos responsables, a cuidarlos. ¿De acuerdo? Entonces Dios va a juzgar a los líderes porque son los responsables de las personas que están debajo. Entonces vemos en primer lugar que sí está hablando a los líderes. Y miren la pregunta que les hace. Les hace una pregunta directa. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Es decir, primer reclamo que vemos que le hacen a ellos. El primer reclamo es: ¿no debéis vosotros conocer lo que es bueno, lo que hay que hacer? ¿No debéis de saber vosotros cómo debéis tratar a las personas? ¿No debéis ser vosotros aquellos que están al pendiente y que saben cómo dirigirlos, cómo cuidarlos? Por eso decía que el tema del liderazgo no es solamente los ancianos. Siempre que tengamos gente debajo nuestro, Dios nos llama a ser responsables y a guiarlos correctamente, ¿no? Entonces ahí vemos el primer reclamo. ¿No sabéis hacerlo? ¿No es vuestro trabajo? Y el verso 2 dice, hace una afirmación bien interesante. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo, verso 3, la carne de mi pueblo, y los desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Miren, Miqueas, es decir, Dios a través de Miqueas está reclamando a estos líderes, es que ellos deben ser el ejemplo. O sea, primero les hace la pregunta, ¿no son ustedes? ¿No saben ustedes lo que tienen que hacer? Y entonces les dice, ustedes deben ser el ejemplo de una vida sin pecado. Ustedes deben de ser un ejemplo de un trato bíblico, es decir, un trato como el Señor quiere. Es decir, a nosotros como ancianos Dios nos llama a cuidarlos, a cuidar la asamblea, a cuidar el Centro Bíblico República de Israel. Nos llama a cuidarlos de forma bíblica, de forma correcta, y también nos llama a ser ejemplos de cómo deben ser nuestras vidas. Pero hermanos, si ustedes tienen hijos, y yo tengo 4 hijos, también me llama a mí, y les llama a ustedes, que son padres, a ser ejemplo para los hijos, y a tratarlos según o de forma correcta, tal y como el Señor quiere. Un ejemplo de forma bíblica, entendiendo lo bíblico como la moral a la que Dios nos llama a cuidar a los demás. Sí es cierto que Dios va a juzgar a las personas por su pecado, pero cuando tenemos personas a cargo, cuando tenemos personas por las que nosotros estamos en una posición jerárquica superior, Dios también nos va a pedir cuentas a nosotros de qué es lo que hemos hecho y qué ejemplo hemos dado. Hermanos, algo que todos los que somos padres y lo sabemos muy bien es que las palabras están buenas. Decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer es bueno, pero si cualquiera de nosotros hace diferente a lo que estamos diciendo,
ellos no van a recordar tanto las palabras. Ellos se van a acordar de lo que hemos hecho nosotros. Así que Miqueas está llamando y nos está invitando a nosotros, a todos los que tenemos alguna persona, a todos los que estamos cuidando a alguien, tenemos como responsables a alguien, tanto dentro de la asamblea como en nuestra vida ordinaria del día a día. Y por eso no hay que separar lo eclesial, lo espiritual de lo material, como a veces lo separamos, porque todo es para el Señor. Y el Señor nos llama a ser ejemplos. Y en cómo vivimos y cómo nos cuidamos de no pecar. Y también cómo tratamos a los demás. Y por último, hay algo que nos debería hacer reflexionar. Y miren qué palabras tan duras les da a estos líderes. Verso 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Miren lo que les está diciendo. Ustedes sabían, pero no quisieron ponerlo en práctica. Ustedes conocían, pero no quisieron tratar a los demás correctamente. Ustedes sabían, pero no fueron ejemplo. La respuesta que tiene Dios para estos líderes, que se creían intocables, como vamos a ver al final del capítulo 3, y es un llamado también para nosotros, para comprender la profundidad de este llamado a cuidar a los demás. Es que Dios los va a tratar duramente. Si nosotros no hacemos lo correcto, como les he dicho varias veces, sí, la salvación eterna la tenemos si somos hijos de Dios. Pero eso no quita que Dios no vaya a juzgar nuestro pecado. Y esto pues en estos días lo he estado reflexionando mucho. He estado pensando, ¿no? Y esto pues de forma personal y para todos. Pero en mi caso pues lo tengo que pensar de forma pues para mí. ¿Cómo soy yo de ejemplo para los demás? ¿Mi vida realmente muestra el carácter del Señor? ¿Doy gloria a Dios a través de lo que yo hago? Realmente, si alguien descubriera, si alguien descubriera cosas que yo no quiero que nadie los descubra, ¿qué pasaría, no? Pensando en algunas cosas, decía, y hablando con Cristina, le decía, hay cosas que yo no quiero que nadie lo sepa. Son luchas que tengo, batallas, y son cosas como que obviamente me avergonzarían que otros lo supieran. Pues justamente esto es a lo que Dios nos está llamando a reflexionar en nuestras vidas. Hermanos, ustedes y yo no tenemos vidas perfectas. No tenemos vidas perfectas porque por ser humanos luchamos, batallamos. Tenemos al Espíritu Santo por ser hijos de Él, que nos ayuda en esas luchas, en esas batallas, y nos da discernimiento para poder decidir y elegir lo mejor. Pero también debemos de reconocer que muchas veces pecamos. El Señor los está juzgando a estos líderes, no porque no se arrepientan. Recordemos que ellos tenían el sacrificio de arrepentimiento para pedir perdón, pero realmente en ellos no había arrepentimiento. Y sencillamente les daba igual vivir de cualquier manera.
hacer las cosas de cualquier manera, les daba igual la palabra de Dios, les daba igual tratar a los demás correctamente, les daba igual ser ejemplo. Y entonces, como a ellos les da igual, Dios va a juzgar. Y por eso esto es un llamado a que nosotros realmente tomemos conciencia de nuestras batallas personales, tomemos conciencia de ese pecado y pidamos perdón y lo sometamos al Señor. Entonces, esto es un llamado, o sea, sí va a haber juicio, pero va a haber juicio en el caso de que no nos arrepintamos y perseveremos en el pecado. Dios va a tratarlo porque de alguna manera tiene que corregirlo. En segundo lugar, Dios juzga a los líderes en medio del pecado, porque los que enseñan también son responsables. Y ahora no solamente son los líderes que está hablando de aquellas personas que gobiernan, que era la primera parte, verso 1, a los príncipes, a los jefes de la casa, sino que en el verso 5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas. O sea, ya no solamente es responsabilidad sobre los que gobiernan, sino que también a los profetas, a los que hablan en nombre de Dios, también los hace responsables de la situación en la que vive el pueblo, que es una situación de pecado. Hermanos, el pueblo pecaba porque los líderes, esas personas que eran responsables, que estaban enseñando, esos papás, etcétera, esos gobernantes, esos profetas, esos maestros, estaban viviendo de cualquier manera. Y en la segunda parte está llamando a todos los que enseñamos. Y sí, está bien, los que predicamos, pues obviamente somos llamados. Pero usted que es papá o mamá, es llamado a enseñar a sus hijos. Y si usted no lo está haciendo, este punto también es para usted. Si usted no está enseñando la palabra de Dios, no está educando en la palabra de Dios a sus hijos, este punto también es para usted. Si usted está compartiendo el evangelio con otros y no está compartiendo el evangelio tal y como aparece en su palabra, también es responsable. Miren lo que dice acerca de los profetas. Versos del 5 al 8. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En primer lugar, una enseñanza incorrecta desvía. Y eso nos enseña el verso 5. Dice paz cuando tienen algo para comer, y al que no da de comer proclaman guerra. Es decir, por los intereses. Por los intereses de lo que le están dando. Sencillamente porque me dieron una buena ofrenda, entonces voy a predicar bien. Si me dan una ofrenda pequeña, no voy a predicar. O no me dan ofrenda, no voy a enseñar. No voy a esforzarme, no voy a hacer algo diferente. Hermanos, aquí están diciendo básicamente, están echando en cara a los profetas que por el interés de lo que recibían, a cada cual le decían algo distinto. Es decir, si le daban cosas, entonces todo era bueno. Y si no le daban nada, todo era malo. Hermanos, y eso nos da a entender que una enseñanza incorrecta va a desviar. ¿Por qué? Porque los que estaban escuchando y los que escuchaban a estos profetas, pues obviamente les quedaba un mensaje acerca de Dios, de que Dios era un interesado.
Entonces ya están enseñando mal acerca de Dios. Porque cuando escuchaban a estas personas y sabían que si les daban, les iban a hablar cosas buenas, cosas dulces al oído, pensemos ahora en la cantidad de predicadores que llenan, predicadores, bueno, entre comillas predicadores, que llenan lugares, pero que no hablan del pecado, que no hablan, no confrontan la vida de cada uno. Hermanos, como padres, ¿cuántas veces, simplemente porque llegamos cansados y por no aguantar una pelea de nuestros hijos, una situación con nuestros hijos o con nuestra propia esposa, a veces también relativizamos las cosas? No es tan grave. Y quizá ha sido una falta grave porque ha mentido, ha robado, ha hecho algo que no debía. Ha tenido orgullo contra su hermano, enojo contra sus hermanos, o ha tenido una situación complicada. Y sencillamente porque queremos tener la tarde tranquila, porque venimos cansados. Decimos, bueno, no es para tanto. Y entonces el niño sabe que si papá llega cansado, o mamá llega cansada, entonces no va a haber corrección. Y lo que le estamos diciendo al niño es que la santidad de Dios no es absoluta, sino depende del ánimo con que venga papá y mamá. Y eso hace que se desvíen. ¿Cómo queremos niños que caminen correctamente frente al Señor si yo no me pongo a corregir comportamientos, formas de vestir, formas de pensar? ¿Cómo trata a los profesores? ¿Cómo se desempeña en las clases? Etcétera. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. Y si el niño se desvía, es culpa también de esos líderes que se llaman papás. Pero no solamente que nos enseña que una enseñanza incorrecta desvía, sino que también hablando acerca de los responsables, de esas personas que enseñan, es que Dios nos va a poner en nuestro lugar, como dice el verso 6 y 7. Por tanto, de la profecía se os hará noche, es decir, ya no van a tener más palabras, y oscuridad del adivinar, y es decir, ya no va a poder decir nada, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados de los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán los labios, porque no hay respuesta de Dios. Va a llegar un momento en el cual Dios nos va a poner en nuestro lugar. Como responsables que estamos enseñando en cualquier área de nuestra vida, va a llegar un día que Dios nos va a poner en nuestro lugar. Y hermanos, a uno puede decir, ay, pero es que yo no sé. Hermanos, la palabra de Dios la tiene. Aquí había una reunión para hombres donde tratábamos ciertos temas y la reunión se canceló porque dejamos de reunirnos. Donde aprendíamos, donde veíamos el consejo de Dios, tanto para la iglesia como para nuestra vida cotidiana. La reunión de mujeres, de damas, pasó lo mismo y era un buen lugar. Es un buen lugar donde, como dice Tito, donde las ancianas puedan enseñar a las jóvenes a ser buenas madres, a ser buenas esposas. Así que, hermanos, las oportunidades estaban, sencillamente nosotros lo hemos dejado. Es nuestro deber, de forma personal, estudiar, es nuestro deber aprender y es nuestro deber retomar, actividades como las que teníamos para eso. Que no somos padres que lo sabemos todos, pues qué bueno sería poder realizar una actividad para parejas y tocar algún tema que concierna a la familia, a la relación entre esposos. Pero recordemos que Dios nos va a poner en nuestro lugar si no tomamos nuestra responsabilidad. Y por último, vemos en Miqueas que nos enseña que los verdaderos maestros
denuncian el pecado con autoridad. Es decir, aquel que se sujeta al Señor, verso 8, entonces puede enseñar con esa autoridad lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal. Verso 8, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es decir, todos los demás profetas estaban hablando paja, no estaban diciendo nada, solamente decían lo que los demás querían escuchar. Y Miqueas dice no, yo denuncio el pecado porque Dios denuncia ese pecado. Y Dios nos llama a denunciarlo. Y Miqueas dice, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu, él dice, yo estoy lleno del poder del Espíritu, entonces, como yo tengo una relación íntima con Dios, entonces denuncio y soy un verdadero profeta que corrige el pecado. Hermanos, no solamente es el pecado de que cumplían con el séptimo año de descanso, el año de jubileo, etcétera. No es el séptimo día de descanso y ya, no es solamente eso. Es que está hablando de un estilo de vida que Israel y Judá se lo habían dejado por completo. Y hermanos, también es para nosotros. Parte de la culpa de que la iglesia esté como está es de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de iglesia no solamente de Cali, sino hablo en general de la iglesia. La culpa es nuestra. Porque a veces hablamos más por querer salir de una situación, o hablamos ciertas cosas porque queremos seguir teniendo la aprobación de la gente. Y el Señor nos llama, como vemos aquí, nos llama a denunciar el pecado. Y hermanos, no solamente es el pecado de que haya habido quizá una relación de adulterio. No, o sea, no es solamente eso, que al final tachamos eso como pecado, y nos olvidamos de que hay más pecados que incluso el Nuevo Testamento también condena, y tiene que ver con mentira, con ser chismosos, con hablar mal del otro, con no ayudar al prójimo. Y esos son pecados que Dios nos llama a denunciar y que Dios nos llama a cambiar. Que Dios nos llama a enseñar a nuestros hijos lo que es bueno, lo que agrada al Señor de lo que no. La fe es la que salva, es cierto. Pero la mayor consecuencia de la fe es una vida santa. Y una vida santa significa una vida que rechaza el pecado. Y hermanos, somos llamados, justamente, somos llamados a denunciar el pecado allá donde estamos. En la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo, en toda la situación social que estamos viviendo. Hermanos, a veces no queremos, porque no queremos pagar el precio de lo que significaría denunciar el pecado. Y entonces nos volvemos profetas, como los que está hablando aquí Miqueas. No nos volvemos un profeta lleno del poder del Espíritu, como era Miqueas, sino nos volvemos profetas que solamente denunciamos lo que nos interesa y lo que no. Por último, Dios juzga a los líderes en medio del pecado, porque Dios ve lo que hay en nuestros corazones. Versos 9 al 12. Dice así: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Vuelve otra vez a los líderes del pueblo. Que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan con cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo,
y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre en el bosque. Realmente el Señor ve lo que hay en nuestro corazón. Y hay dos actitudes negativas. La primera actitud, que es un resumen de todo lo que hemos visto, es una actitud negativa hacia la palabra. Abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. El derecho es lo que Dios había establecido. Y pervertirlo es cambiarlo, oponerse a lo que Dios había establecido. Así que vemos que los líderes se habían opuesto completamente a la palabra. Toman una actitud negativa frente a lo que Dios había establecido. Y como les decía antes, Dios nos llama a ser luz, pero no luz de lo que nos interesa, sino luz en todo momento. En una sociedad donde estamos viendo que ya la forma de vestir correcta, la forma de vestir decente, la forma de cuidar que nuestro cuerpo esté bien guardado, por ejemplo, especialmente con cosas como la forma de vestir, la forma de peinar, la forma de hacer muchas cosas. Dios nos llama a hacer luz. Y Dios nos llama a no pervertirlo. A no pervertir ese derecho. Y dice que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Las consecuencias de esa actitud negativa, de esa actitud contraria contra la palabra, la conclusión, el fin es que hay injusticia o se promueve la injusticia en el medio donde nosotros estamos viviendo. La injusticia, como les digo, no es solamente que yo pegue a alguien porque sencillamente quiero pegarle. La injusticia tiene que ver con un concepto de Dios acerca de lo que es justo. No es la injusticia desde mi punto de vista, es la justicia desde el punto de vista de Dios. Eso significa que debemos conocer bien la palabra. Eso significa que debemos de conocer bien el consejo de Dios para honrarle en santidad a Dios. Hermanos, somos llamados a eso. Usted que es líder en algún lugar, en su hogar, en la iglesia, en el trabajo, quizá en la comunidad de vecinos, quizá con sus amigos, Dios nos llama a denunciar. Pero eso no nos gusta, porque quizá entonces eso implique que la gente quizá me deje de hablar. Sí, puede ser. ¿Que la gente me deje de lado? Sí, puede ser. Pero si no lo hacemos, estamos cometiendo injusticia. Dios nos llama a denunciar el pecado. Y Dios, porque Dios realmente ve lo que hay en nuestro corazón. Y en segundo lugar, Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y entonces la segunda parte habla de una actitud contraria a la voluntad de Dios. Versos 11 y 12. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, es decir, enseñan por interés, no enseñan porque realmente entiendan que es un llamado de Dios. Los jefes juzgan por cohecho, es decir, van a buscar el interés personal en esos juicios. Los profetas buscan y adivinan por dinero. ¿Y cuál es su excusa? ¿No está Dios entre nosotros? Si está Dios, nada nos va a pasar. A veces nosotros pensamos que porque somos hijos de Dios, y obviamente pues es básicamente, no, pues le pido perdón y ya, sí. Ahí es donde les digo, pues, hay que buscar con sinceridad. Y realmente cuando nos arrepentimos, arrepentirnos significa dar media vuelta y dejarlo. Y que va a haber luchas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente hay ese deseo de ser un buen líder, un verdadero líder, que se sujeta a la voluntad de Dios? ¿O somos de esas personas que sencillamente porque luego le pido perdón a Dios es suficiente? Conocí un predicador que básicamente
decía eso, ¿no? Pues, si lo quieres hacer, hazlo, luego le pides perdón y ya. Entonces quizá la pregunta que nos debamos hacer es, ¿realmente nosotros queremos honrarle a Dios? ¿O qué queremos como hijos de Dios? Y verso 12 termina diciendo, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada del campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Es decir, por un mal liderazgo, por un liderazgo que no le importó nada el pecado, solo le importaba sus intereses, sus cosas. El pueblo va a sufrir. El pueblo va a sufrir porque el pueblo no aprendió, el pueblo no fue corregido. Y hermanos, ese es el llamado que nos hace a nosotros. Luego la semana que viene vamos a ver acerca de esa bendición, a pesar de todo. Pero se dan cuenta que primero hay juicio para que luego haya bendición. El juicio tiene que ver con una acción correctiva para que nosotros nos demos la vuelta y miremos a Dios. Si nosotros perseveramos en el pecado y como personas responsables, allá donde estamos, en la iglesia, en nuestro hogar, con los amigos, los vecinos, en el trabajo, donde sea, nosotros no estamos honrando a Dios y no estamos predicando en contra del pecado, no estamos condenando el pecado, sino que sencillamente decimos lo que a los demás les interesa escuchar. Es decir, eso se llama mentir. Y practicamos la verdad que nos interesa, etc. Vamos a ver que va a pasar lo que le pasó aquí al pueblo de Israel. Hubo juicio, y al pueblo de Judá también hubo juicio, hubo exilio. Si nosotros realmente no nos arrepentimos, Dios va a corregirnos, va a haber juicio, para que nosotros, a través del juicio, podamos mirar nuevamente al Señor. Así que hermanos, tenemos dos caminos. El primero de ellos es, seguimos haciendo lo que queremos, no nos sometemos a Dios, pensando que como ya soy hijo de Dios, pues aquí no va a pasar nada, pues estaré con el Señor. Pues sí, estará con el Señor, pero también le recuerdo que el Señor va a premiar la fidelidad de cada uno de nosotros. Y Dios nos va a juzgar aquí por esos pecados. Entonces, pues no nos importa y seguimos haciendo lo que queremos, como queremos, o realmente como nos invita Miqueas, porque este llamado es para que el pueblo se convierta. No es un llamado de condena, pero es un llamado de condena para que el pueblo se convierta. O realmente hacemos caso al llamado de Miqueas. Y entonces comenzamos a vivir vidas piadosas. Y enseñamos a los demás a vivir vidas piadosas. Y condenamos el pecado allá donde estamos, porque robar es robar. Y reírme porque robó y no pasó nada, eso se llama cohecho. Aunque no lo hayas robado tú, pero tu deber es denunciar ese pecado. Y mi deber también es denunciarlo. Entonces, o nos sometemos a la palabra de Dios completamente, o hermanos, no tenemos mucho más. Y el Señor un día nos va a poner en orden. Lo he estado pensando mucho con este texto. Y pensando y analizando y viendo mi vida y viendo si mi respuesta, la respuesta de Íñigo, honra y glorifica a Dios. O sencillamente pienso como pensaban los israelitas. Dios está conmigo, entonces no pasa nada. Que esto nos lleve a reflexionar acerca de nuestra vida y cómo a las personas que nos rodean los influenciamos correctamente. Así que les animo, hermanos, a que reflexionemos y nos tomemos pues el tiempo para hacer los cambios necesarios. Hermanos, necesitamos leer la palabra.
Necesitamos conocer más del Señor y necesitamos sujetar nuestras vidas al Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra y gracias por tu llamado, Señor, a sujetarnos a ti. Señor, no estamos solos porque tenemos al Espíritu Santo que nos da entendimiento y nos ayuda. Nos ayuda a conocer cuando estamos pecando, cuando vamos en contra de tu voluntad. Señor, si nuestro corazón está ya demasiado duro, reblandécelo para tener un entendimiento de lo que a ti te deshonra y es pecado. Y ayúdanos, Señor, también a tener el valor, las fuerzas, para dar medio giro, dejarlo, Señor, y caminar hacia ti, viviendo en santidad. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.